Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejar que Dios tome el control de este mensaje, que sea Él a través del Espíritu Santo, que hable a tu vida, que hable a tu corazón. Creo que es muy importante este momento donde estás a punto de escuchar a Dios a tu vida. Estás a punto de dejar que Dios siga obrando y que siga transformando tu corazón, y que sea justamente ese corazón, el mismo corazón de nuestro Señor Jesús en ti. Padre bendito, te damos tantas gracias por este momento tan sublime. Señor, gracias porque me trajiste con bien, me trajiste a este lugar donde sé que tú hablas, Señor, donde puedo conocer tu voluntad y anhelo profundamente hacerla, no solamente hoy, sino todos los días de mi vida. Señor, que en esta mañana nos perdones de todo pecado. Sé que hay algo que te haya ofendido, sé que hay algo que te haya lastimado en mi hablar, en mi mirar, en mi actuar. Te pido que me perdones. Úsame, Señor, como instrumento tuyo, que sea tu Espíritu Santo el que dirija este mensaje a tus ovejas, que las alimente, Señor, y que ante todo no sea, yo no sé cuál haya sido su semana, cómo haya sido la situación que hayan pasado en esta semana, pero seguramente tú tienes el control de todo y a través de tu palabra puedes fortalecer, puedes consolar, puedes aliviar, Señor, todo aquello por el cual el enemigo ha lastimado tu obra, Señor. Te pedimos que tú seas en esta mañana, y gracias porque nos permites hoy adorarte, alabarte y estar cada día más cerca de ti, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Me puede tomar asiento? Estamos viendo la serie del Pentateuco y estamos en el libro de Levítico. Levítico es un libro que nos permite poder aprender a adorar a Dios. Levítico me enseña a mí cómo puedo acercarme a Dios, a un Dios 3 veces santo. El libro de Levítico me enseña cómo puedo mantener mi pureza en mi vida diaria para no perder la comunión con Dios. Por eso creo que Levítico debe ser un libro que debe de leerse con mucho cuidado, con mucha diligencia, con mucha esperanza de que realmente Dios está haciendo la obra en tu vida. Y no estoy diciendo que los demás libros Dios no se manifieste en tu vida, no, estoy diciendo que este libro específicamente nos enseña cómo adorar a Dios, cómo acercarme a un Dios 3 veces santo y cómo debe de ser hoy mi vida diaria para no perder la comunión que tengo con Él. Es bien importante eso, y eso solamente lo hemos aprendido a través de sacrificio, un sacrificio que debe de ser vivo, un sacrificio que debe de ser santo, y entonces Dios se va a agradar de ese sacrificio. Amén. ¿Por qué el hombre peca? El título de la predicación es ¿cómo salir de la vida de pecado? ¿Cómo salir de la vida de pecado? Y la pregunta es, ¿cómo es que el hombre peca? ¿Por qué peca el hombre? Pues porque es pecador. Todos somos pecadores a los ojos de Dios, todos. Unos más, unos menos, unos estamos trabajando más en nuestra vida santa, otros de plano están perdidos, otros están luchando para poder ganar esa vida de santidad más en su vida. ¿Pero por qué pecamos? Porque somos pecadores. Y todos, como pecamos, entonces está en riesgo mi comunión con Dios diaria. Hay muchas cosas que se oponen a mi comunión con Dios, y una de ellas es el orgullo, otra es la soberbia, otra es la altivez. Puede ser la ignorancia para algunos, no para todos. Tal vez puede ser el desánimo o la falta de fe. Cuando ha llegado en ti ese espíritu de incredulidad en tu vida, has dejado de creer en Dios y buscas otras opciones, otras alternativas en tu vida, y eso ofende a Dios porque no le das justamente toda la gloria y toda la honra a Él. Con Dios es todo
imposible. ¿Quién dice amén? Realmente la pregunta es, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios tiene el poder de cambiar tu vida? ¿Tú crees que Dios tiene el poder de cambiarte del estado que te encuentres de pecado a un lugar de santidad? ¿Tú crees que Dios tiene ese poder? ¿Tú crees que Dios tiene el poder de darte sanidad física y mental, espiritual? ¿Tú crees que Dios lo puede? ¿O necesitamos alternativas? Si tú pones a Jesús como opción en tu vida, ya no es toda la fe en Él, todo lo creíble en Él. Sí, Dios, vas conmigo, pero necesito hoy buscar aquello. Sí, Dios, estás conmigo, pero necesito buscar lo otro. Sí, Dios, yo sé que tú levantaste a muertos y diste vista a los ciegos, pero yo necesito ver que alguien como un hombre, como yo, me lo diga. Y si hay algo que tenga que hacer adicional a ti, lo voy a hacer. Mucha gente camina de esa manera. Obviamente el pecado lo que te lleva es a una vida de confusión, a una vida de duda. Y por eso muchos de los creyentes dudan y dudan y dudan, porque justamente tienen puestos los ojos en el hombre y no en Dios. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice justamente Levítico, capítulo 5. Decía mi hermano en el devocional del diezmo ofrenda, ¿no? ¿Por qué tendrías que darle gracias a Dios? Simplemente porque es Dios. Porque Dios nos dio salvación, amados. Y eso es todo. Lo demás viene por añadidura. Cuando alguien está agradecido por la salvación en su vida, no teniéndolo todo, le es agradecido a Dios. Porque he aprendido eso. Y eso es madurez. Eso es madurez. Yo le agradezco a Dios porque simplemente a Él le plació dar a Cristo su Hijo en la cruz por mí. Yo merecía la muerte eterna. Yo merecía estar en el infierno. Yo, por mis pecados. O por mi pecado. Y Dios en su infinita compasión y misericordia me llamó. ¿Es suficiente? ¿O debería ser suficiente para muchos? Él te llamó. Y no le importó tu pasado. No le importó tu vida de pecado. No importó que estuvieras tú como yo en el basurero. Simplemente te dio hoy la gran oportunidad en vida de creer en Él. Y el único que puede darle solución a la raíz de nuestra vida de pecado es Dios. El único, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Es el único. Vamos a ver qué es lo que dice hoy Levítico en el capítulo 5. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Otro tipo de pecado. 3. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, con que fuera inmundo y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será, que dice ahí, culpable. Versículo 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios a hacer mal o a hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquier de estas cosas. Versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aquí vamos a ver la ofrenda de la expiación o la ofrenda de la culpa. Justamente lo que vamos a ver hoy. La ofrenda de la expiación o la ofrenda por la culpa.
Y el primer pecado que hoy se nos está hoy diciendo justamente es el pecado de falta de verdad en tu vida. El hecho que tú no hayas cometido directamente un pecado, pero viste que alguien lo cometió y no lo hablaste, no lo levantaste, no lo expusiste, está siendo igual de pecador que aquel que lo metió. Si yo veo que una persona tomó algo que no era de él y me quedo callado, yo estoy pecando igual que la persona que robó esa cosa. Si esa persona está hablando una mentira, que me consta que es mentira, porque yo estuve presente ahí, no fue así, y me quedo callado, estoy siendo justamente igual de pecador que esa persona que está mintiendo. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida cotidiana? El hecho de ser un pecado de omisión es saber que estoy haciendo pecado, saber que alguien está haciendo pecado, saber que mi hijo está en pecado y no lo hablo, me quedo callado para evitar problemas, para evitar que no haya conflictos en casa, que no tenga yo conflictos con él. Si un hermano veo que un día lo vi justamente en un estado de pecado y me quedé callado y no lo exhorté, ese pecado, esa sangre va a ser demandada por Dios en mi vida. O sea, para que vean realmente que con Dios no podemos jugar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces, ¿qué tan importante es el testificar lo que tengas que testificar en el momento que lo tengas que hacer? Hemos aprendido que muchas veces Jesús fue lastimado, levantándole a él falsos ¿qué? Testimonios, porque querían justamente tomarlo en alguno de ellos para que entonces fuera culpable. Pero tú y yo sabemos que Jesús nunca pecó, nunca dijo ninguna mentira, ni nunca dijo algo que no haya cumplido. Amén. Eso es bien importante. Ahora bien, nosotros no somos Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la parte humana de Jesús, pero la parte divina no. Sin embargo, nos ha compartido a través de la salvación su naturaleza divina, la cual me permite hoy entonces ir recuperando la imagen y semejanza de Cristo. Por eso creo que no puedes ser tú la misma persona ayer, antier, el mes pasado, el año pasado. No puedes ser la misma persona. Tienes que ser una persona que esté reflejando cada día más ¿a quién? A Jesús. Y qué triste, ¿verdad?, que no podamos darle la gloria a Jesús a través de una acción fehaciente en mi vida. O sea, yo puedo hablar de Jesús, puedo seguir a Jesús, no reflejándolo a Él. Ahí está Judas. ¿Quién fue Judas? Judas Iscariote, ¿quién fue? ¿Quién fue? Un apóstol. ¿Y cuál era la encomienda de un apóstol? Predicar el Evangelio, predicar de Jesús, sin creer. Convivir con alguien que no crees en Él. ¿Cuántos tienen el espíritu de Judas? Que dicen creer, que dicen caminar, que dicen convivir, que dicen tener una comunión con Él, cuando realmente viven una vida de falsedad. Porque están testificando mal. Porque no es el Jesús de la Biblia al que tú testificas. Y te conviertes entonces ¿en quién? En un falso testimonio. Tú eres un falso testimonio. Una persona falsa que dice creer en Jesús, que Jesús está cambiando la vida de quien cree, pero la realidad es otra. La realidad es tristemente otra. La palabra expiación, anótalo por favor, significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. Eso significa la palabra expiar, cubrir el pecado o limpiar el pecado. Acuérdate que la sangre de los animales que eran expiación en el sacrificio solamente podían cubrir el pecado, pero el pecado estaba ahí. Y por un año tenía nuevamente que hacer el mismo sacrificio, expiar al animal para cubrir el pecado. Porque no había forma de quitar el pecado, simplemente era de cubrirlo. Solamente cuando viene Jesús, el Cordero de Dios, Él sí viene ¿a qué? A quitar, a sacarlo completamente de tu vida. Pierde completamente el poder del pecado en tu vida.
a través de la expiación de Jesús, a través de la redención de Jesús. Por eso tienes que ser como más inteligente, más sabio, más lógico, que si Cristo está en tu vida y dejas de vivir tú, por consiguiente tienes el poder que Él te da para mantenerte lejos del pecado. O sea, no hay otra manera que tú me puedas decir que sigues pecando siendo un seguidor de Cristo. Perdón, todos estamos hoy siendo santificados. Pero vuelvo a ser enfático, nuestro círculo de santidad tiene que ir creciendo en nuestra vida. Y nuestra vida de pecado tiene que ir disminuyendo, porque Cristo me dio el poder de mantenerme alejado del pecado, ser victorioso ante el pecado. El pecado ya no me domina, yo domino justamente hoy mi actuar a través del poder del Espíritu Santo. Acuérdate que la salvación es la obra del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Y si está en ti, entonces, ¿por qué no reflejas lo que dices tú que debes de reflejar? Es algo muy claro en la parte de la palabra de Dios. La gracia de Dios viene justamente a actuar con ese poder que tú y yo no podemos tener. Es la gracia de Dios. Hoy estamos cambiando por su gracia. Somos salvos por su gracia. Hoy camino por su gracia. Hoy estoy siendo mejor esposo por su gracia. Estoy siendo mejor hijo por su gracia. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mí. ¿Por qué? Porque la maldad mora en mí. Y la maldad me lleva justamente a hacer lo que yo no quiero. Era justamente lo que decía Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque estaba en un proceso de santificación. Cuando tú aprendes a decirle al pecado no, es que has subido entonces de nivel y de nivel de madurez espiritual. Dice que mediante la expiación, la obra de Cristo en la cruz, por nosotros se canceló aquel mandato legal que estaba contra nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecíamos entonces la muerte, y a Dios le plació que alguien tenía que morir por el pecado. Por eso cuando tú dices, ¿cuánto te costó la salvación a ti? No hay forma. La salvación no es meritoria del hombre, es algo que viene justamente de Dios. La salvación es de Dios. Es lo que puede la salvación. A través de la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces esa sentencia judicial, el poder del pecado, han sido liberados en el creyente. La sentencia judicial y el poder de pecado han sido liberados en el creyente. ¿Qué dije? En el creyente. No aquel que se dice creyente, aquel que refleja ser un siervo, un seguidor, alguien que camina justamente en Cristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver Isaías 53, que muchos hemos leído y seguramente lo tenemos subrayado. Isaías 53, ¿qué dice? Dice Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Eso es vigente el día de hoy? La respuesta es sí. Yo sé que el mundo, al no tener a Dios en su vida, no lo puede tener porque no quiere y aparte no cree. Eso me queda claro. Aquí estoy hablando de aquel que conoce la Biblia, que conoce la palabra, aquel que ya conoció y escuchó de Jesús. Y hay mucha gente que conociendo hoy lo que conoce de Jesús,
lo sigue despreciando y lo sigue desechando. Y eso es doblemente terrible. Porque si sabes que lo que tienes frente es veneno, y sabes que es veneno, y te lo tomas, o sea, eres doblemente responsable de esa decisión. Porque sabías que lo que tenías enfrente era veneno. Y así tú quisiste tomarte el veneno. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y aquí dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolores. Porque no solamente cargó con los de él mismo, sino con todos los dolores de el hombre, del mundo. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Pueden ser ambas. Pueden ser ambas, pero la que más se refiere aquí es la enfermedad ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos hoy de aquí están enfermos espiritualmente? ¿No? Y Dios sigue sanando mi vida espiritual. Todavía no estoy al 100%. Estoy siendo sanado espiritualmente. Sigo creciendo, sigo avanzando. Pero sigo avanzando y sigo creciendo. No estoy estático y no voy para atrás, voy para adelante. Dice aquí entonces, y llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. ¿Qué fue lo que Dios te dio? ¿Qué Dios te dio a través de su Hijo? ¿Qué le costó a Dios? El castigo de su Hijo. ¿Cómo no ser agradecidos? Yo me imagino que estás en el hospital, tu hijo entró a quirófano, está grave. El doctor dijo, haremos lo posible, humanamente posible. No, las cosas no pintan para bien. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cuál es tu actuar en ese momento? ¿Qué esperas? ¿Qué estás clamando? ¿Qué estás pidiendo? Y cuando sea el doctor, ¿qué esperas que te diga? Y mira su rostro y observa su forma de caminar del doctor y mira sus ojos. Y te está diciendo si realmente la operación fue un éxito o simplemente no se pudo hacer nada. Pero cuando ese doctor te dice, su hijo está a salvo, su hijo la pasó, ¿cómo te sientes? Doctor, gracias. Lo abrazas, doctor, gracias. Lo usó, yo sé que Dios lo usó, gracias por eso. ¿Cómo te sientes para con el doctor? Agradecido. Y yo pregunto, ¿cómo tendrías que sentirte con Dios cuando dio a su Hijo en la cruz por ti? Ay, sí, yo sé que murió Jesús por mí, está bien. ¿Así? ¿O es un agradecimiento continuo, constante, permanente? ¿Y saben cómo se refleja? En la forma que tú le sirves a Dios. No hay otra forma, amados. Si la salvación es para obras, no por obras es para obras, yo quiero ver corazones entregados justamente a un servicio verdadero al Señor. Que no importen las circunstancias. Lo que tiene que importar es la fe que le tengas a Él. Y si Dios ve que tú tienes el anhelo, el deseo de servirle, Él hace todo porque estés aquí sirviéndole, predicándole. Pero eso es algo que cada uno tiene que ir desarrollando. Para muchos es muy fácil, ay, no voy, ay, cancelo, ay, que vaya otro. ¿Cuántas veces eres de esas personas que cancelas las cosas, las citas que tienes con Dios? Hoy tengo otra cosa que hacer, perdón Dios, tengo algo mejor que ir ahí contigo a la palabra. Hay gente que está conociendo y está creciendo justamente en esa parte, pero ¿cuál sería tu mejor festejo de un año más de vida? ¿Cuál sería tu mejor festejo? Que estén todos menos Jesús. No tuvo cabida Jesús, ya no alcanzó el lugar Jesús, no alcanzó el boleto, no alcanzó la invitación Jesús en esa reunión. Perdón, ya no alcanzaste Jesús.
te toca estar afuera. O simplemente no digo nada. Pues no debe ser el primero, porque es la fiesta de Él, no la mía. Y porque estoy agradecido por lo que hoy soy y por donde yo estaré por la eternidad. A Él se lo debo todo. Pueden faltar mucha gente, pero Él tiene que ser el primero, porque la fiesta es para Él. El agradecimiento es para Él, no para mí. ¿Quién dice amén? Regresando nuevamente al Levítico, vemos algunos pecados por culpa. Si alguien pecare, alguien que vio y lo supo y no denunciare, es testigo falso, porque no dijo lo que tenía que decir. Si alguien tocara un animal inmundo o cosa inmunda, también eso es pecado. ¿Hoy cómo aplica? ¿Hoy cómo aplica eso? Pues justamente cuando tienes una ofrenda para muertos y te lo comes, estás tocando algo que es inmundo, que no es para Dios. Cuando tú participas en viendo cosas en el celular que no sabes qué es, Dios no manda mensajes de doble sentido. Dios no te habla en doble sentido. Dios te habla algo que te edifique a tu vida, que te haga crecer en tu vida. Estás tocando mensajes inmundos. Eres participante de mensajes inmundos porque ya contestaste, porque ya te reíste, porque ya pusiste alguna de aprobación de ese mensaje. Cuando dice verlo, rechazado, ni siquiera abrirlo, porque sabes, tú ya sabes justamente a qué tipo de mensajes eres tú susceptible. Y muchas veces tú se lo permites a esas personas. Y estás dentro de este grupo sabiendo que no te están ayudando en lo absoluto para crecer como hijo de Dios. Y sigues ahí, y sigues en ese grupo, y participas en ese grupo. Y el tercer pecado es aquel que jura de manera que ligera. ¿Cuántas veces escucho decir aún en creyentes, te lo juro, se lo juro, pastor, que esto es así? No tienes que jurar nada. Que tú sí sea sí, tú no sea no, punto. Y toda la gente que tú le prometes algo, tiene que escuchar de ti un sí o un no y que lo cumplas. Si tú dijiste algo, cúmplalo. Si tú prometiste algo, cúmplelo. Si tú me dices que sí y no lo haces, para mí eres una persona mentirosa. Y para mí pierdes credibilidad. Así de fácil. Así de fácil. O eres sí, o eres no. O eres o no eres. O somos o no somos. Qué feo es que alguien te pueda clasificar entre la gente no creíble, siendo cristiano. Qué horrible es eso. Porque yo he aprendido que los cristianos verdaderos son aquellos que dicen, ¿sabes qué? ¿Qué dijo? ¿Que venía? Viene. A menos que esté muerto, o al menos que haya pasado algo extraordinario, no vino. Pero de ahí fuera, vino. Oye, me dijo que va a pagar. ¿Es cristiano? Sí, te va a pagar. En el plazo que él estipuló. ¿Te ofendió? Te va a pedir perdón. Yo sé que te va a ir a pedir perdón. Dios le habla a su corazón. Así es como obra Dios en aquel corazón que es de Él. Aquel corazón es de Él. ¿De quién? De Dios. Dios conoce a los que son suyos, dice la palabra. Dios conoce a los que son suyos. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Jesús sabía a quién se lo decía, a quién se lo dice. ¿Solo a sus apóstoles? A sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? Amén. Entonces tú eres un testigo de Él. Y me seréis testigos, dice Jesús. Tú me serás testigo. Te puse en ese hospital, te puse en esa escuela, te puse en esa casa, te puse en esa iglesia, porque quiero que me seas testigo de que yo moro en tu vida, de que yo vivo en tu vida, que habito en tu vida. No podemos estar viviendo una vida
religiosa, amado. No te va a llevar en lo absoluto nada. Nunca va a ser bien el que tú vivas una vida religiosa. Me dices un domingo, te desvelaste, dije, no, sí voy a estar allá. Está hoy afectando las predicaciones a tu vida. Dios, la palabra de Dios está afectando tu vida. Y tu vida está afectando otros corazones, otras vidas. Para bien, para bien. Si no está pasando eso en tu vida, la pregunta es, ¿qué haces aquí? Pero si está afectando tu vida para bien y a otros corazones, no dejes de venir. Y síguete enamorando más de Él. Y sigue testificándolo a Él. No te rindas. Todos tenemos luchas. De una u otra manera tenemos luchas. Qué bueno que tienes luchas, porque eso me dice que estás haciendo algo diferente y el diablo está enojado porque estás haciendo las cosas bien. Preocúpate si alguien te está buscando porque debes, o porque mataste, o porque robaste. No te preocupes si no has hecho nada de eso y las cosas están poniendo difíciles en tu vida. Es, Señor, algo estoy haciendo diferente, que el diablo está enojado. Pero qué bueno que yo dependo de ti, no del diablo. Cuando Job, ¿quién fue Job? Y cuando el diablo le sugirió, bueno, es que si tú le dejaras de proteger, seguramente él te va a negar. Dios conocía y conoce los que son suyos. El diablo no. El versículo 5 dice, cuando pecare en alguna de esas cosas, ¿qué dice ahí? Confesará aquello en que pecó. Vamos a hablar de dos pasajes importantes. Nuevo, Antiguo Testamento. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Si no lo tienes subrayado, subráyalo por favor. Es importante que lo tengas subrayado, medítalo y apréndetelo de memoria. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos hoy tienen caminando, ya tiempo caminando con el Señor y hoy no veo crecimiento en ellos? No están siendo prosperados. Y no estoy hablando de lo material, porque el material también puede ser el diablo que te pueda hacer rico de un día para otro. Por eso yo no me dejo llevar por la gente que está económicamente bien. Eso es un poco dudoso, porque el diablo también tiene el poder de darte riquezas. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Si no, lean en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, lo dice claramente ahí, como el diablo hasta el día de hoy, él es el dueño de los reinos. Él le da a quien quiere. Entonces a mí no me tiene, así que alguien tiene mucho dinero, no me es así como, no, seguramente es muy bendecido. No, ten mucho cuidado con emitir un juicio de esa índole si no conoces a la persona. No será que le estés dando la gloria al diablo en lugar de hacer a Dios. Ahora bien, aquí dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir? Hay gente que camina en el Señor con pecados ocultos o no confesados. Por eso mi petición hoy te voy a hacer es que dentro de tus oraciones que haces todos los días, dile al Señor, muéstrame mis pecados, examíname, Señor, mi corazón. Si hay un pecado no confesado, si hay un pecado oculto dentro de mí, muéstramelo para pedirte perdón por cada uno de ellos. El que oculta sus pecados no prosperará. Entonces piensa bien, ¿por qué no estás prosperando el día de hoy? Tienes trabajo, no ganas mal, pero no prosperas, no te alcanza, todo se te va en nada. Y se acaba el día, se acaba el mes y otra vez, no me alcanzó, tuve que pedir prestado y pedir prestado y pedir prestado. ¿No será que no has confesado tus pecados? ¿No será que no le has preguntado a Dios si hay algún pecado oculto dentro de mí? Muéstramelo, Señor. Más, dice ahí, el que los confiesa y se aparta,
La palabra confesar es estar de acuerdo a lo que Dios le llama pecado. Si para Dios el mentir es pecado, para mí es pecado. Cuando yo le pido a Dios que me perdone y confieso que he sido mentiroso, no estoy diciendo algo que no conozca a Dios. Él sabe que he sido mentiroso. Lo que yo debo de confesar es: Señor, yo sé que la mentira es pecado. Ese pecado, el pecado tú lo odias. Hoy me he convertido en un pecador y hoy me he convertido en un mentiroso. Perdóname. Mucha gente de repente dice: perdóname por mis pecados. Y Dios te preguntará: ¿cuáles? ¿Por cuál tendría yo que pedirte perdón? Por todos. ¿Por cuáles? Por todos. ¿Por cuáles? ¿Saben por qué es importante el por cuáles? Porque entonces te lleva justamente a ser consciente de aquellos pecados que estás cometiendo. Cuando tú dices a una persona: esposa, perdóname, ¿de qué tengo que perdonarte? Porque me mentiste. 2, llegas mal. Siempre llegas con los amigos, llegas hablando magaderías. Se me perdió dinero, no lo encuentro. ¿Por qué tengo que perdonarte? Le gritaste mal a mis hijos. Fuiste un patán, casi los agarras a golpes. ¿Por qué tengo que perdonarte? Quedaste que me ibas a acompañar a leer junto la palabra. Quedaste de levantarte temprano conmigo a orar. ¿Por cuál tengo que perdonarte? Es muy fácil decir: perdona mis pecados. ¿Pero cuáles? Pero si eres tú consciente de aquellos que estás cometiendo, la otra persona se va a sentir más aliviada. Creo que eres consciente de lo que estás haciendo. Perdóname por no estar contigo. Perdóname porque no me he acercado al Señor. Perdóname porque realmente confieso que el pecado de mentira no se va de mi vida. O sea, eso es importante, lo estás confesando. Y estás poniendo a Dios como testigo. Entonces aquí dice claramente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará. ¿Qué dice ahí? Entonces la misericordia se alcanza a través de una confesión. Si no hay confesión en tu vida, no alcanzarás misericordia. Y no es que Dios no te quiera perdonar, tú decides que Dios no te perdone. Es completamente diferente. Él ama al dador alegre. Cuando yo no doy, con esa alegría dejo de recibir ese amor que a Dios le agrada al que da alegremente. Son cosas diferentes, amados. No es lo mismo. Yo no pierdo el amor de Dios, pero dice que Él ama al dador alegre. Ese amor que Dios da al alegre de corazón, aquel que da de corazón, ese amor yo me lo pierdo porque no doy con alegría. Son cosas diferentes. Para que no le pongas palabras a Dios que no dijo. Es que a Dios se me dejó de amar. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, ¿cómo es que dejó de amar? Es la forma en que tú ves hoy las cosas. Son diferentes. Son diferentes. Ahora bien, Nuevo Testamento habla justamente también del confesar. En la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí el apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué tiene que perdonar de Dios? De aquello que tú estás asumiendo que es pecado. Perdóname porque hoy le debo mucha gente. He sido incumplido con mis deudas. Perdóname, Señor. Dame el poder y la forma para poder salir de mis deudas. Porque quiero primeramente glorificarte a ti. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? En su misericordia, darte los medios para que tú salgas de ese pecado de endeudamiento. Es bien importante eso. ¿De qué depende el perdón de Dios entonces? De la confesión. Aquí lo dice nuevamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y no es porque Dios no nos perdonó a través de la muerte de su Hijo. Por supuesto que a todos nos perdonó, pero si no hay un arrepentimiento, no puedo yo decir que entonces tengo salvación en mi vida. Y para que haya un arrepentimiento genuino, tengo que ser
salvo. Para que entonces el arrepentimiento, que es cambio de mente, quiere decir que dejo de entonces de pecar y alineo mi vida a una vida de santidad con Dios en todas las áreas de mi vida. Amén. Levítico, nuevamente regresamos a Levítico. Versículo 13. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda, que significa para que él pueda disponer de ella. A eso se refiere la palabra ofrenda de vianda, para que pueda, parte de el sacrificio para Dios y parte para su consumo del sacerdote. Ahora bien, ¿cuál era el oficio del sacerdote? El oficio del sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Era el único autorizado de parte de Dios que podía hacer sacrificios. Cuando a Saúl se le ocurrió hacer sacrificios en lugar de Samuel, él cometió ese pecado. Él no le correspondía como rey hacer sacrificios, sino era al sacerdote, en este caso era a Samuel, y por eso justamente Dios trató con Saúl. Ahora bien, aquí lo que yo quiero que ustedes hoy entiendan es que hoy tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Es el mediador entre Dios y los hombres. Eso tienes que enseñar. Mucha gente piensa, es que mi mamá ya salió, ya está en el cielo, es un ángel más que va a orar por mí. No, es una herejía. Es que mi hijo ya falleció, ya se convirtió en un ángel para mí. No, eso no dice la Biblia. Solo tenemos a alguien, y es uno. Vamos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4 para entrar en contexto. Vean lo que dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién? Dios. Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la... Esa es la voluntad de Dios. Que todos los hombres sean salvos y que vayan justamente al conocimiento de la verdad. Y dice, ¿cómo? Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué Jesucristo, hombre? ¿Solamente era hombre Jesús? No, también era Dios. Tenía dos naturalezas, la de hombre y la de Dios. Pero aquí yo me tengo que sentir identificado con Dios en su humanidad. Hoy nos identificamos en la humanidad de Jesús. Y dice que como sumo sacerdote él se convierte en mediador entre Dios y los hombres. Si yo tengo algo que decirle a Dios, se lo digo a través del Hijo. Si Dios tiene algo que decirme a mí, me lo dice a través del Hijo. Yo soy el camino. ¿Cuál camino? El que lleva al Padre. Y lo que el Padre quiera decir a la iglesia es a través del Hijo. Yo soy el camino. ¿Qué nos dice el Padre? La verdad. Porque Él es verdad. Cristo es la verdad. No solamente habla de la verdad, sino Él es la verdad. Entonces todo lo que refiere a Cristo es la verdad. Y yo soy la vida. ¿Cuál vida? La que te permite hoy tener en mí esa vida y vida eterna. Solamente es Él. Él es el único proveedor de esa vida eterna. Amén. Entonces es importante esto, que sepamos que solamente hay un mediador. No hay tres, no hay dos. No hay nadie más. Las malas enseñanzas, los falsos maestros te han enseñado a decir, no, tú pídele a tal persona, pídele al santo, San Cristófono, o quien sea, ¿no? Y tú te lo crees.
es que la Virgen María, que tiene como no sé cuántos nombres, ¿no? La Virgen de Guadalupe, tiene un mundo de la Morena y tiene un chorro de nombres, ¿no? Dice, ella es intercesora. La madre de Jesús es intercesora porque fue la madre de Jesús. Erróneamente dice, es la madre de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde dice que Dios tuvo mamá? En la humanidad de Jesús sí tuvo una mamá en su humanidad que se llamó María. Pero María era una pecadora. Sí, sí. Ella también pecó porque dice que no es justo ni siquiera aún uno. ¿Quién está involucrado? ¿Quién está incluido? María. Yo amo a María, respeto a María, reconozco quién fue María, pero hasta ahí. Yo no la venero, no la adoro. Y si se presentara a María en este momento, me quito el sombrero, perdón, sí, yo debo, algo vio Dios en esa mujer para que ella decidió Dios simplemente anidar a su hijo en ese vientre. ¡Wow! Algo vio en Dios, algo diferente. O simplemente por la gracia. Porque dice muy favorecida. Este fue el saludo del ángel Gabriel, ¿cierto? Muy favorecida. Se vio un gran favor en ella. Algo diferente, una mujer entregada al Señor, una mujer que le servía al Señor, una mujer que su vida estaba consagrada a Él. Y dijo, tú serás la persona que anide a mi hijo en tu vientre. ¡Wow! Hasta ahí. De ahí a que sea intercesora, eso es herejía. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Es lo que dice acá. Ahora bien, vamos a Hebreos, capítulo 4. Y con esto quiero terminar. Lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retén tu fe. Eso se refiere a profesión. ¿Qué es lo que tú profesas? Yo profeso, yo hoy estoy proclamando la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi profesión de fe. Mi objeto de fe es Jesús. El objeto de tu fe debiera ser justamente Jesús. Entonces aquí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántas personas son débiles aquí? Todos somos débiles a los ojos de Dios, todos. Unos más, unos menos, pero todos somos débiles. ¿Quién se compadece de nosotros? Nuestro sumo sacerdote. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces quiere decir que Jesús también fue tentado como tú y como yo. Esa es una gran bendición, saber que Jesús también fue tentado, así como tú eres tentado. La gran diferencia es, pero sin pecado. Miren, véanlo de esta manera. Sí, efectivamente Dios permitió que Jesús fuera tentado ante un corazón completamente sin pecado. ¿Es una gran diferencia? Yo soy tentado porque tengo un corazón de pecado. Y obviamente la tentación que el diablo ejerce hacia mi vida o mi misma concupiscencia me pueden llegar a hacer pecar, claro, porque yo tengo concupiscencia y aparte yo estoy en pecado. Entonces mi corazón está preparado ¿para qué? Para ser tentado y para pecar. Pero aquí Jesús no tenía ningún pecado en él. No había pecado. No había la forma de que él pudiera pecar. Sin embargo, también él dice que en su humanidad fue tentado, como tú y como yo. Entonces quiere decir que si él no pecó, porque no podía pecar, era imposible que él pecara. Entonces quiere decir que yo sigo a un hombre como yo, sin pecado. Y como él tiene el poder
Él tiene el poder de darme a mí para yo entonces ser victorioso ante el pecado, entonces me convierte completamente en un hijo amado. Es importante eso. Versículo siguiente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que Dios hoy te está diciendo? ¿Cómo puedo salir de una vida de pecado? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que tú visitaste el trono de la gracia? ¿Cuándo fue la última vez que tú acudiste al trono de la gracia? No siempre el que tú leas la Biblia todos los días te está acercando al trono de la gracia. No siempre cuando tú oras a cualquier hora que sea, a las 5 o 4 de la mañana, no necesariamente te estás acercando al trono de la gracia. Pero lo que sí me dice aquí el versículo es que tienes toda la invitación, tienes toda libertad para acercarte al trono de la gracia. ¿Con qué actitud tú te acercas a Jesús? Cuando vas a orar, ¿con qué actitud es? Cuando vas a leer, ¿con qué actitud es? Ahí rompe cualquier esquema de religiosidad. Si yo estoy orando por orar, si me levanto a leer por leer, no me estoy acercando al trono de la gracia. Porque Dios tiene que ver mi necesidad, mi debilidad aquí, no acá. Yo le puedo hablar de muchas debilidades, yo le puedo hablar al Señor, tú conoces mi vida, sabes cómo estoy. No, lo tiene que decir mi corazón. Pero aquí me dice justamente el versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y cuando tú escuchas la voz de Dios decir, aquí estoy contigo, aquí estoy contigo, aquí te tengo yo mis brazos. Cuando tú sientes la presencia de Dios en ese momento, estás justamente en el trono de la gracia. Cuando aquel lugar se comienza a llenar de su gloria, de una paz hermosa, de una paz que sobrepasa tu entendimiento, y te tiene ahí justamente abrazado Jesús. Aquí estás conmigo, aquí estoy contigo. Y dice aquí, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una ayuda justa al momento que yo la necesitaba. Es al instante necesario. Gracias, Señor, porque llegaste en el mero momento que yo más necesitaba de ti. Aquí estás conmigo. Es la hora de la prueba y la crisis. Cuando tu vida está en prueba, está en crisis, y llegas al trono de la gracia, recibes el oportuno socorro en ese momento. El consuelo de ti. Aquí estoy contigo. ¿Y sabes cómo te levantas? Confiado, seguro de que las cosas están en sus manos de Él. No están en mí, están en el Señor. Yo no sé cuándo Dios pueda responder mi oración, pero mientras lo sé que lo tiene Él en sus manos, me siento plenamente confiado. Amén. Eso es justamente llevar esto a mi vida. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar o para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Que no te preocupe qué es lo que estés pasando, que no te preocupe lo que estés viviendo. Ocúpate en acercarte al trono de la gracia para que puedas hallar misericordia y el oportuno socorro. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia.
Tus ojos. Estamos próximos a la velada de oración, el día 1 de diciembre, 12 de la noche a 7 de la mañana el sábado. Creo que es importante, creo que es necesario que lo tengas en tu corazón, estar justamente con tu iglesia aquí clamando a Dios. Es importante, es necesario que Dios nos vea una iglesia unida, y para mostrar esa unidad como iglesia es cuando Dios ha determinado un día para estar adorándolo y clamando a Él. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, debo reconocer, mi Dios, que hay pecados que no te he confesado. Debo reconocer que hay pecados ocultos en mi vida porque nunca te he preguntado que me los muestres para pedirte perdón por cada uno de ellos. Reconozco que he llevado una vida religiosa. Perdóname, Señor. Quiero que avives el fuego que hay en mi vida, Señor. Quiero que me hagas sentir tu presencia en mi vida, Padre. Hoy tú conoces mi corazón y sabes por lo que estamos pasando, mi Dios. Todo está abierto a tus ojos. Sabes nuestras aflicciones, sabes nuestros problemas, sabes nuestras angustias, sabes nuestros dolores. Todo lo conoces tú, Señor. Hoy estoy rendido delante de ti. Hoy me acerco al trono de la gracia, Señor. Necesito de tu misericordia. Necesito de tu gracia, Señor, para el oportuno socorro. Estoy tranquilo porque sé que está en tus manos todo y tú tendrás la última palabra. Solo te pido que me fortalezcas y que mi fe no falte en las pruebas que estamos pasando, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en mi vida, por haber puesto tus ojos en mi familia, porque sé que estamos hoy en ti, Señor, por ti, Señor, y para ti. Sigue derramando, Señor, de tu gracia. Sigue derramando de tu favor, Señor. Y aunque las cosas parecieran lejanas, aunque las cosas parecieran imposibles, todo es posible ante ti, Señor. Bendice este tiempo. Es un tiempo donde estamos hoy regresando a esta unidad como iglesia. Esta unidad del Espíritu, Señor, el vínculo de la paz. Tenemos que ser realmente atentos en guardar nuestra unidad del Espíritu, porque es tu unidad, no la nuestra. Vienen temporadas, vienen fechas importantes, que aunque sabemos que Cristo no nació en diciembre, lo importante es que vino y que nació. Gracias, Señor, porque podemos respirar un ambiente de paz y tranquilidad en nuestras vidas, aún en las pruebas, aún en los conflictos. Que a través de este mensaje, Señor, animes mi fe, avive, Señor, mi relación contigo, que mi amor hacia ti siga creciendo más y más y más, Señor, y que pueda ser testimonio fiel y verdadero de que tú vives en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendice esta semana, que sea una semana plena en ti, Padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.